Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, siempre en el ámbito del derecho bancario, el cual es la actividad bursátil. Y como siempre, vamos a utilizar una presentación para hacer una mejor presentación. Ok, la actividad bursátil em, básicamente se, se conoce o más bien surge en, en lo que es la bolsa de valores. Entonces, para entender un poco más el contexto, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la bolsa de valores. La primera bolsa de valores se creó en Ámsterdam en el siglo XVII. Esto debido a, a que Ámsterdam era un importante centro de comercio en ese tiempo. Y para ponernos en contexto de esos tiempos, estamos hablando de allá por el siglo XVII, y algunos antecedentes desde esos tiempos podría ser la Guerra de los 30 años. Tal vez algunos la conocen o han escuchado de esa guerra, perdón. Como segundo antecedente tenemos Londres. Londres tomó la primacía con su bolsa de valores después de Ámsterdam, y bastante tiempo adelante tenemos a Estados Unidos con su bolsa de valores, que actualmente es la más importante mundialmente, que se encuentra en Nueva York, Manhattan. En pocos países cuentan con una bolsa de valores. Perdón, aquí puse mal. Pocos países no cuentan con una bolsa de valores. Esto debido a que los países que no cuentan con una bolsa de valores son países que tienen un régimen comunista, como Cuba o Corea del Norte, ya que obviamente ellos tienen ideologías diferentes respecto a muchas cosas, y alguna de ellas es la política económica, ¿verdad? Entonces, son pocos los países que no cuentan con una bolsa de valores. La bolsa de valores es un termómetro de las políticas sociales y económicas. Esto debido a que se hace una interpretación con bastante realismo de las medidas tomadas por las autoridades políticas, y esto determina bastante el alcance de esas medidas, y obviamente influye bastante en la economía, pues la bolsa de valores funciona como un termómetro de estas políticas. Antes de continuar, quiero comentar unas definiciones que nos van a servir para entender bastante el contexto del que estamos hablando, eh, como la definición de bolsa de valores. Tal vez algunos no la conocen, entonces esto va a ayudar bastante a comprender mejor el tema. La bolsa de valores, básicamente y en términos bastante generales, es una organización privada que brinda facilidades necesarias de financiamiento por medio de negociaciones de compra y venta de valores. ¿Ok? Entonces, básicamente la bolsa de valores a lo que se dedica es a lo que se dedica en la bolsa de valores es la negociación de compra y venta de valores. Ahora bien, otra definición: ¿qué son valores? Los valores básicamente también, y en términos muy generales, son documentos o títulos que contienen un valor crediticio o un valor económico. Cuando hablamos de un valor crediticio o económico, no estamos hablando únicamente de dinero, pero hay algunos documentos, algunos valores que sí contienen o están valorados o tienen un valor crediticio como tal, pero no todos. Algunos que podemos mencionar son los bonos financieros, commodities, contratos, o también las acciones, que creo que en el tema de hoy
vamos a hablar bastante o un poco sobre las acciones. Entonces, esto me lleva a la siguiente definición. ¿Qué es una acción? Una acción representa la propiedad de una fracción de una compañía. ¿Ok? Esto estamos hablando de derecho mercantil también, ya que las acciones se dan en las sociedades mercantiles eh, y se entiende como, como partes o divisiones de la propiedad completa de la empresa. Por eso uno escucha hablar de accionistas y esto quiere decir que estas personas que se hacen llamar, que son accionistas, ellas son propietarias de un porcentaje de la empresa completa. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas reciben beneficios o dividendos de la empresa y también si es estipulado o así lo deciden, estas personas pueden tomar decisiones en la empresa. Entonces, tal vez esto aclara un poquito el panorama al que vamos a entrar hoy. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la bolsa de valores y de la importancia, vamos a hablar de la importancia de la actividad bursátil. Algunos factores son que puede contribuir a la formación de capital y que promueven la inversión. Esto ya que debido a esta actividad bursátil eh, podemos llegar a formar un gran capital y obviamente esto en una empresa va a promover la inversión de entidades extranjeras o también del país. También es una alternativa de financiamiento. Es una alternativa de financiamiento en cuanto a que ofrece otra opción u otra alternativa, valga la redundancia, para financiar, porque vamos a hablar de las dos opciones más generales que existen. Una de ellas es recurrir a entidades bancarias y optar por un crédito, pero esto implica el, el pago de intereses o también podría ser el comprometerse con una garantía o una hipoteca y los trámites que son bastante largos y toman mucho tiempo. Entonces, la actividad bursátil ofrece una alternativa de financiamiento, ya que cualquier sociedad anónima accionada con un buen historial, con un buen historial de utilidades, perdón, esto quiere decir que, pues, una empresa bastante fructífera, por así decirlo, puede, puede acudir al mercado bursátil y colocar sus propias acciones en una oferta pública y así captar liquidez sin necesidad de recurrir a las operaciones crediticias que estábamos hablando, que, que cobran una tasa de intereses y requieren las garantías, ¿verdad? Pues básicamente así es como funciona esta alternativa y también representa un mejor rendimiento, libre negociación y liquidez por retorno de la inversión. Un mejor rendimiento, ya que esto, como lo mencionamos atrás, es una mejor alternativa el invertir cierto capital disponible en alguna inversión de cualquier tipo, la que nosotros prefiramos y la que sea más conveniente, obviamente. Esto da un mejor rendimiento que el simplemente tener el dinero en un banco de ahorro, ¿verdad? Te ofrece también una libre negociación, ya que estas acciones, una vez salen o son emitidas, pueden negociarse con los parámetros que uno quiera. Uno puede negociar estas acciones libremente, libremente. Yo puedo ponerle el precio a la acción que yo compré de que yo quiera. Obviamente, comprendiendo y analizando el mercado, ¿verdad? Y ofrece también una liquidez
por retorno de la inversión. Esto quiere decir, la liquidez es bastante relativo a la facilidad en la que uno puede obtener el capital al tener una acción, ya que yo puedo, puedo ejercer la liquidez y obtener el retorno de mi inversión, o bien yo puedo fácilmente venderla a alguien más y esto me va a dar un capital. A eso se refiere con la liquidez. Contribuye también al desarrollo económico de un país. Esto obviamente porque favorece al flujo de dinero y, y pues realmente este sistema en el que estamos está bastante basado en la economía. De hecho, funciona bastante debido a la economía y el mantener este flujo de la manera en la que la actividad bursátil la hace, esto contribuye al desarrollo del país de una manera más eficiente. También ofrece un mejor rendimiento del capital ahorrado. Es como lo que habíamos hablado antes, que de hecho es un mejor rendimiento que cualquier otra opción y se ha comprobado que es de las que mejores utilidades eh, otorga. La bolsa de valores son las fuentes más importantes de suministro de capital. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre el riesgo bursátil. Este es el otro lado o la otra cara de la moneda, como se dice normalmente. Y esto quiere decir que o algunas características de este riesgo bursátil es que no es posible determinar con exactitud la rentabilidad de la inversión que vamos a hacer. Eh, Esto ya que la cotización de estos valores se ve influenciada por diferentes factores. Algunos de ellos pueden ser los resultados de la entidad de la cual somos inversores, la inflación que puede surgir en cualquier momento por diferentes factores también, o cualquier escándalo político. Estas características pueden, pueden crear una volatilidad o, en términos más sencillos, la no rentabilidad de la inversión. Y esto, como lo dije anteriormente, es bastante difícil de determinar y realmente no se puede determinar de manera exacta porque depende de muchos factores, algunos de ellos como los que ya mencioné. Entonces, el invertir o desinvertir se toma en función del riesgo. Y, y para entender un poco mejor esto, eh, aquí hay una famosa regla 3D que son recomendaciones y nos ayudan un poco a, a entender cómo funciona este mundo de la bolsa de valores y las inversiones. Y, y obviamente para reducir un poco el riesgo, ¿verdad? El riesgo bursátil. Algunas de las recomendaciones son, o más bien las 3D, la regla de 3D funciona de esta forma: disponibilidad. La disponibilidad se refiere a que uno realmente debe de tener disponibilidad de capital. Esto quiere decir que es preferible no disponer de un capital que ya tiene un rubro establecido, o más bien que este capital se va a utilizar o se tiene planeado utilizarse para alguna otra actividad, no sé, alguna actividad empresarial. Es preferible no utilizar ese tipo de capitales, tener disponibilidad de capital. Esa es la primera regla. La segunda regla es la duración de estas inversiones. Estas inversiones está comprobado que tienen un mayor y un mejor beneficio cuando se hacen inversiones de mediano o largo plazo. Esto es porque la bolsa de valores es bastante cambiante y uno debe o preferiblemente se tiene que hacer un estudio fundamental del mercado y de las empresas a las cuales uno va a ser inversor para, para obviamente tener mejores beneficios. Por esto se dice que la duración es preferible que sea de mediano o largo plazo.
Y la diversificación. La diversificación se refiere a que un buen inversionista no invierte en un solo rubro o en una sola empresa. Uno debe de diversificar su capital y obtener y ser accionista de varias empresas. Esto lo que hace es que reduce el riesgo bursátil y, y una posible, el riesgo global, perdón, de que nosotros podamos perder toda nuestra inversión si algo sale mal en alguna empresa. Al diversificar, nosotros reducimos ese riesgo. Ahora vamos a hablar un poquito de la situación mundial actual. Hoy en día existe una desconfianza entre los inversionistas, lo cual debilita los mercados bursátiles mundiales. Y actualmente estamos incursando en una crisis mundial, una crisis económica mundial, no únicamente por lo que está pasando hoy con la pandemia, sino unos años atrás han ya existido problemas que han desatado la crisis económica. Y vamos a hablar un poquito de un caso que está relacionado con un tipo de créditos que se estaban emitiendo en Estados Unidos, que son los créditos subprime. Estos créditos subprime eh, se refieren a un crédito que otorgaban las entidades bancarias a clientes para vivienda, pero estos clientes eran clientes con baja solvencia económica, lo cual producía un nivel de impago bastante superior al normal. O sea, las personas que obtenían estos créditos difícilmente iban a poder pagarlos. Esto lo que crea es una morosidad de estos créditos, porque las personas simplemente no pueden pagarlos. Esto, aquí podemos ir viendo en el esquema, esto lo que genera es una desconfianza en los mercados. Esta desconfianza de los mercados crea una reducción del dinero disponible para estos créditos, porque obviamente se está viendo que los créditos no son nada rentables, entonces obviamente se reduce el rubro o el dinero disponible para estos créditos. Esta acción genera o detona una volatilidad. La volatilidad se refiere a la rentabilidad. O sea, esto deja de ser esto deja de ser rentable. Esta volatilidad desata también la caída de la bolsa de valores. La caída de la bolsa de valores desata fenómenos económicos como una baja en el consumo, desempleo, poca liquidez, reducción de los créditos, lo cual se resume en pobreza o no desarrollo. Una solución que los inversionistas están esperando o sugieren para solventar un poquito este problema es que se, que se creen medidas un poco más estrictas de regulación respecto a estos créditos. Esto podría incrementar nuevamente la confianza y obviamente ayudaría un poco más o bastante a la economía. Pues esto es todo por el tema de hoy. La verdad, la actividad bursátil es bastante interesante. Eh, Cuando hablamos de actividad bursátil, estamos hablando de economía, porque obviamente es bastante influyente y es bonito el ver cómo todo está unificado y todo es uno, y porque, porque todo es parte si algo está fallando en la economía de un país, esto puede, o más bien si alguna actividad o algo pasa en un país, esto puede afectar la economía completa de un país e incluso contagiarse a otros países y llegar a ser una crisis financiera mundial como la que estamos viviendo hoy en día. Pues por mi parte, esto es todo de mi disertación. Espero que les haya gustado y ya saben que si les gustó pueden dar like y suscribirse. Probablemente sigamos haciendo más videos como este. Muchas gracias.